El precio del petróleo se hunde. ¿Qué es lo que ha pasado? Recordarás que el presidente Trump dijo a la OPEP que tenía que bajar el precio del petróleo y bajar ha bajado. Pero hay mucho más detrás de todo ello. ¿Qué está haciendo Arabia Saudí? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo, que es muy importante para nosotros. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro y en él podrás encontrar la respuesta a qué es lo que está pasando a nivel económico, geopolítico, energético y tecnológico en el mundo. El nuevo orden económico mundial, ya a la venta. El precio del petróleo se hunde de manera impresionante, porque nadie esperaba, o muy poca gente esperaba, que se fuese a dar una caída de tal calibre en el año 2025. Pero tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Acompañadme que vamos a ver varias cosas. El precio del petróleo se ha desplomado a $56.75 en el caso del West Texas, a cierre de este vídeo, una caída de más del 20% en lo que va de año. Oye, pero esto es importante, ¿por qué? Porque si lo miramos a un año, la caída es del 27%, es decir, estamos en un periodo en el que, al contrario de lo que muchas veces nos explican, los precios del petróleo se han desplomado y se han desplomado de manera brutal. Aquí lo podéis ver, el hachazo, la caída espectacular del precio del petróleo. En los últimos 5 años, la tendencia del petróleo ha sido clarísima. Recordaréis que cuando empezó la guerra de Ucrania se dijo que el petróleo se iba a ir a $200. Lo que ha ocurrido es lo contrario, pero están pasando cosas importantes. Vamos a empezar por entender qué es lo que ocurre con la OPEP. Arabia Saudí, que es el banco central del petróleo del mundo, es el petróleo más rentable al precio más bajo de todos los productores de petróleo. Es decir, es un país que se puede permitir que baje el precio del petróleo de manera masiva y seguir siendo rentable y además mantener unas finanzas públicas que nos parecerían un absoluto paraíso para cualquier país europeo. Arabia Saudí se ha dado cuenta de que la OPEP, sus socios de la OPEP, muchos han estado incumpliendo sus acuerdos para mantener la producción relativamente estable. Esa búsqueda de un precio de petróleo por parte de la OPEP que sea bueno para los productores y bueno para los consumidores es lo que muestra que las teorías de la conspiración sobre la OPEP no tienen ningún sentido. La realidad es que la OPEP siempre reacciona a una situación de exceso de oferta o de falta de demanda, dependiendo de los factores. No es no es una organización que se dedique a intentar subir el precio del petróleo, y desde luego no lo hace. ¿Qué es lo que hemos visto? La producción de petróleo de la OPEP se ha ido ajustando poco a poco a lo que es la realidad de un mercado en el que cada vez el sector manufacturero necesita menos intensidad energética, es decir, necesita menos petróleo. Y a la vez, en la OPEP, los países exportadores cada vez tienen mayor consumo doméstico, es decir, dedican más cantidad de su producción a su demanda interna. Y a la vez, esos exportadores se encuentran con un entorno de demanda relativamente débil. Por eso, lo que han hecho ha sido mantener la producción relativamente estable. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que ha habido un cambio brutal. En este artículo, todo de Bloomberg que estáis viendo, Arabia Saudí dobla su apuesta con el objetivo de aumentar la producción en más de 400.000 barriles adicionales, además de lo que se había llegado al acuerdo ya en la reunión anterior.
Yo he tenido el enorme lujo y la oportunidad de acudir a 5 reuniones de la OPEP. Otro elemento absolutamente clave en la realidad del mercado de petróleo es el crecimiento increíble de la producción de Estados Unidos, que ya es el mayor productor de petróleo del mundo. Pues bien, nos encontramos aquí con varios factores que merece la pena analizar. Por un lado, Arabia Saudí, el Banco Central de Petróleo del mundo, tiene la posibilidad de aumentar la producción porque tiene capacidad excedentaria suficiente. De hecho, es el país que tiene más capacidad excedentaria, y además el país que tiene unos costes de producción más bajos. Por lo tanto, es el país que genera mayor rentabilidad sobre su producción de petróleo con un precio que sea relativamente bajo. Adicionalmente, el presidente Trump ha dicho que tenía que bajar el precio del petróleo y que bajase el precio de la gasolina en Estados Unidos. Dicho y hecho. El precio de la gasolina estaba a 3,77 dólares el galón en Estados Unidos y ahora está a 3,2 dólares el galón. Es una bajada muy importante, pero va a continuar bajando, obviamente. Los que sufrimos los precios de gasolina de los países europeos nos da una envidia tremenda. El presidente Trump ha dicho a la OPEP que tiene que aumentar la producción y reducir, y la OPEP ha reducido los precios y además ha aumentado la producción. La OPEP puede ser competitiva a estos precios y muy por debajo. Pueden bajar tranquilamente a 40 dólares y la OPEP no sufriría. ¿Quién sufriría dentro de la OPEP? Arabia Saudí no solamente tiene un objetivo con respecto a quedar bien con Estados Unidos y con sus consumidores, por supuesto. Recordemos que Arabia Saudí produce prácticamente 10 millones de barriles al día, pero ojo, una gran parte de esos 10 millones los consume internamente. ¿De acuerdo? Recordemos también que Rusia, que produce también una cantidad parecida a 10 millones de barriles al día, exporta solamente 4 millones y medio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos factores. Arabia Saudí con esto le da un golpe a aquellos países de la OPEP que han estado incumpliendo sus compromisos de producción y han estado produciendo más de lo que debían. Dice, así, vas a ver. Número 2. Los países de la OPEP se muestran ante Estados Unidos como países que son estables y que son socios confiables en cuanto a producción de petróleo. Pero Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y los productores locales de Estados Unidos, ¿de acuerdo?, son rentables a estos precios y por debajo. Esto es muy importante. Las empresas estadounidenses han estado mejorando en eficiencia de tal manera que ya son rentables a 30 dólares el barril y que además son capaces de generar rentabilidad también a precios del gas mucho más bajos. ¿Estamos en una guerra? No, estamos en lo que es claramente un acuerdo positivo para consumidores y para productores. Y además que manda una señal muy potente desde Arabia Saudí a sus socios. Mucho cuidado con pasaros con vuestras estrategias. Mucho cuidado con dedicar parte del dinero que generáis para exportación de petróleo para financiar a terroristas, para financiar a regímenes totalitarios y a regímenes que van contra Estados Unidos. Es decir, resulta que Arabia Saudí y los productores más importantes de los países suníes de la OPEP son un gran aliado de un Estados Unidos que además está potente en cuanto a crecimiento de la producción local. Estados Unidos es ya el mayor productor de petróleo del mundo. Estamos, por lo tanto, en un entorno muy interesante, muy interesante. Arabia Saudí y Estados Unidos resulta que tienen los mismos objetivos, que es un precio del petróleo que haga que la economía estadounidense se fortalezca y además que como son los productores más eficientes,
permite que el resto de los productores tengan que ajustarse su cinturón y dedicar menos dólares a financiar cosas que no tienen nada que ver con la producción de petróleo. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación increíble. Aumento de producción ante una bajada del precio. Una bajada del precio muy importante. Y aumento de producción por parte de los jugadores más eficientes y más competitivos de todos. Esto es absolutamente maravilloso. Maravilloso para los consumidores, bueno para los productores eficientes y además obliga a los productores a ser más competitivos y a dejar de financiar cosas que no tienen nada que ver con la producción de petróleo. Seguiremos este entorno absolutamente fascinante, pero ya de entrada los ciudadanos norteamericanos ya están viendo el precio de la gasolina bajar, el precio del gas natural también bajar y los productores más eficientes ganar cuota de mercado, caso de Estados Unidos, Arabia Saudí y tantos otros. Que no te engañen.